En que la paz y el amor del Señor sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana del Señor, y vamos a entrar a la palabra, y le doy gracias nuevamente al Señor por permitirme estar con ustedes. Quiero compartirle que cuando Julia me habló de traer la palabra, pues estuve un poquito debatiendo, porque mi hija había predicado el mes pasado y había predicado acerca de la fe, y pues yo no quería hablar prácticamente del mismo tema, pero ante la existencia, ¿verdad? Sentía esa impresión dentro de mi espíritu, que era la palabra que el Señor tenía para cada uno de nosotros, así que la voy a compartir con ustedes en esta mañana, y vamos a hablar de cuando nuestra fe es probada. Y es algo que a nosotros no nos debe sorprender, porque nuestra fe todo el tiempo va a ser probada, y muchas veces de la manera y de la forma que quizás nosotros no pensamos o entendemos el por qué. Pero quiero decirte que cada vez que Dios permite algo en nuestra vida, es para bien, es para llevarnos a un crecimiento, es para ensancharnos. Y yo diría que en este tiempo el Espíritu de Dios está separando el remanente, lo que Él tiene preservados para este tiempo, y vamos a ser perfeccionados, ¿verdad? Muchas veces cuando somos procesados, cuando somos probados, ¿verdad? Y él nos permite pasar diferentes pruebas en nuestra vida. Y Primera de Pedro, Primera de Pedro 4:12 nos dice que no nos sorprendamos, ¿verdad? No nos sorprendamos cuando tengamos que pasar por la prueba de fuego. Así que para nosotros los hijos de Dios, para los creyentes en el Señor, pues no nos debería de sorprender cuando tú y yo, cuando nuestra fe es probada y cuando vamos a pasar por diferentes pruebas. Pero créeme que sea lo que sea que venga a nuestra vida, eh, Él nunca nos va a dejar, Él siempre va a estar con nosotros, y cuando salgamos de ahí, eh, Él nos va a recibir como vasos de excelencia. Pero lo que más el Espíritu Santo plasmaba en mi espíritu es acerca de los tiempos en los que estamos viviendo. Y como estamos viviendo tiempos difíciles, Él nos está refinando, Él nos permite pasar por diferentes situaciones, porque vamos, mientras más el tiempo avanza, más difícil las cosas se van a poner, y Él quiere prepararnos para que, ¿verdad?, nuestra fe sea una fe firme, para que en los momentos difíciles tú y yo no los podamos turbar. Entonces, como le decía, el tema es cuando nuestra fe es probada, cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes dificultades. Y sé que todos los que están aquí han pasado por diferentes dificultades en su vida, ¿verdad? Y cuando nuestra fe es probada, pues muchas veces llegan a nuestra vida tribulaciones, muchas veces llegan dolores a nuestra vida que tú y yo no pensábamos que iban a llegar, pero que muchas veces también en medio de ese proceso, muchas veces pensamos que tú y yo no íbamos a poder resistir ese momento difícil que llegó a nuestra vida. Muchas veces no pensamos que íbamos a tener que pasar por pérdidas, ¿verdad? Y es en ese momento, ¿verdad?, cuando nuestra fe es probada, y el Señor sabe, ¿verdad? Él sabe lo que hay en nosotros, pero nosotros debemos de descubrir qué es lo que hay dentro de nosotros y qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y a través de eso, pues eso revela la profundidad de nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? En ese momento nosotros entendemos si vamos a seguir confiando en el Señor, o nos vamos a confundir, o
o pensamos desistir de seguir sirviéndole al Señor cuando llegan esos momentos de dificultad. Pero yo quiero decirte, ¿verdad?, que eso revela la confianza, la profundidad de nuestra confianza en el Señor. Y como le dije anteriormente, nunca la prueba llega para destruirnos, sino que la prueba llega para formar un carácter fuerte en nosotros. La prueba viene para purificar nuestra fe y la fe, Pedro la compara con el oro, ¿verdad? Cuando el oro es pasado por el fuego, así es probada nuestra fe. Nuestra fe se prueba a través del proceso y a través del fuego, pero es para ver si nosotros vamos o queremos depender de nosotros mismos o vamos a depender completamente del Padre. Y es ahí donde, ¿verdad?, se sabe si nuestra fe es auténtica y si nuestra fe es genuina. Y Primera de Pedro 1:7 dice que nuestra fe debe de ser sometida a prueba. Y, y hoy quiero usar un personaje y quiero hablar un poquito de Abraham, porque todos sabemos que Abraham es el padre de la fe, y que fue la primera persona probado en la Biblia, ¿verdad? Y en ser probado por Dios. Y pudimos ver que Abraham, ¿verdad?, tuvo una fe genuina, aunque muchas veces en algún momento u otro, ¿verdad?, tomó decisiones equivocadas, pero siempre se mantuvo perseverante en la fe. Pero la fe, ¿qué es la fe? La fe es una actitud constante de confianza en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, yo estoy diciendo: Señor, yo confío en ti, yo delego mi vida en ti, yo entrego lo que no entiendo, yo lo rindo y lo entrego ante ti. Entonces, cuando nosotros nos abandonamos completamente a Él y no hacemos las cosas por nuestros propios esfuerzos, eso no quiere decir que no vamos a accionar, ¿verdad? Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Pero a través de eso, nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y yo sé que muchas veces se nos hace difícil porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a accionar. Como humanos estamos, ¿verdad? Muchas veces tratamos nosotros mismos de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, y es ahí cuando muchas veces nos desgastamos, nos agotamos, ¿verdad? Porque estamos tratando de resolver algo que solamente Él lo puede hacer. Y yo te invito hoy que a través del proceso, de los procesos de tu vida, en el caminar con el Señor, en los momentos que veas las cosas que no están saliendo como tú y yo queremos y no las podamos resolver, son los momentos de abandonarlos en Él y confiar en Él, aunque tú y yo, ¿verdad?, no entendamos la situación, no entendamos el proceso, pero es ahí donde Él quiere llevarnos, es ahí donde Él quiere perfeccionar esa fe, a que tú puedas creer en Él sin importar lo que estamos viendo ahora mismo, las cosas que están pasando, las cosas que diariamente oímos, escuchamos, en las situaciones que estamos viviendo con la familia. Confiar en el proceso, confiar en Él, ¿verdad? Mantener esa fe. Las escrituras pues destacan a Abraham, y destacan a Abraham primeramente por responder al llamado de Dios, ¿verdad? Y vemos ese Abraham. Muchas veces pensamos que Abraham fue probado cuando no podía tener hijos, o en el momento en el que el Señor le dice que entregue a su hijo la promesa. Pero yo pienso que Abraham fue probado desde el principio, desde el momento en el que él estaba ya en Ur de los Caldeos, y Dios le dice: sal de tu casa, sal de tus parientes y deja todo para que empezar a caminar con el Señor. Porque para Dios hacer algo en nuestras vidas, muchas veces tenemos que desprendernos de cosas, ¿verdad? Que en cierta forma nos atan
y no nos deja alcanzar el propósito de Dios. Pero desde ese momento en el que Dios le llama a Abraham y dice, ¿verdad? La palabra, y no quiero entrar en los textos para no tomar mucho tiempo, pero dice que Dios le había dicho a Abraham. Eso nos hace entender que ya anteriormente él había hablado con Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu casa. ¿Sabe? Y muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones que no entendemos, de dejar atrás muchas cosas, ¿verdad? Para caminar en obediencia a Dios hacia lo que Él tiene para nosotros. Entonces yo digo que Abraham fue probado desde ese momento, porque ¿qué hacemos nosotros cuando Dios te dice, eh, suelta esto, deja aquello, camina conmigo para yo llevarte a lo que te quiero llevar? Pero muchas veces nosotros pues si no vemos las cosas visibles, pues muchas veces dudamos y se nos hace difícil soltar, ¿verdad? Lo que tenemos para caminar en lo desconocido, en lo que no entendemos. Y es ahí donde Abraham accionó. Y muchas veces nosotros tenemos que accionar en cosas, aunque tú y yo no podamos entender el por qué el Padre nos los está pidiendo, el por qué hay cosas que suceden en nuestra vida que nosotros no sabemos el por qué, pero Él sabe por qué lo permite en nuestra vida. Y vemos que Abraham, ¿verdad?, responde al llamado de Dios, pero vemos, ¿verdad?, que el momento culminante de la fe de Abraham fue cuando Dios lo puso a prueba en aquel momento, ¿verdad?, que le dice que entregue a su hijo. Pero es fácil decir, ¿verdad? Tengo una fe firme cuando las cosas caminan bien, ¿verdad? Es fácil decir yo tengo fe cuando todo está bien, cuando no nos falta nada, cuando no hay problemas familiares, cuando todo está bien en el matrimonio, cuando no nos falta la comida en la casa, el sustento, cuando nuestro hogar, cuando nuestros hijos están bien. Es fácil decir yo tengo fe. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se tornan difíciles? Cuando llega esta enfermedad en mi vida que yo no puedo entender, cuando se levanta una situación en mi matrimonio, cuando yo llevo años orando por la transformación de mi esposo, por la transformación de mis hijos, y muchas veces lo que tú estás orando, en vez de cambiar, parece que la cosa empeora, ¿verdad? Es fácil confiar en ese momento. Es fácil mantenerse confiando en el momento difícil, pero es en ese momento en el que tu fe es probada, ¿verdad? Es en ese momento cuando nuestra fe se hace genuina, que a pesar de la situación por la que yo pueda estar atravesando, yo mantengo mi fe, yo mantengo mi confianza en el Señor y saber, ¿verdad?, que Él tiene el control de mi vida, de mi casa, de mi familia, del ministerio y de todas las cosas de mi vida, aunque ahora mismo yo no las pueda estar viendo. Y no sé para quién es esta palabra, quién el Espíritu de Dios le está hablando en esta mañana, que está pasando por una situación en su vida, por una prueba de fe, pero Él te dice, está quieta o quieta y conoce que yo soy tu Dios, que yo soy Jehová, Dios, el Dios de tu casa, el Dios de familia, el Dios que te llamé, el Dios que te llamó y te escogí en medio de donde tú estabas y te saqué y te libré para usarte como mi instrumento, pero mantente firme y mantente confiando en el Señor. Entonces, ¿verdad? Como le dije, es fácil mantenerse confiado, levantar las manos, mantenerse gozoso, confiar cuando las cosas están bien, pero cuando llega el día malo, cuando los problemas, las dificultades, las presiones de esta vida, ¿verdad?, son hasta cierta forma manejables. Muchas veces nos mantenemos en confianza, pero cuando las cosas se nos escapan de las manos, cuando yo tengo un familiar que está en intensivo y el médico dice que no hay esperanza, ¿me puedo yo mantener confiando en el Señor cuando yo humanamente no puedo hacer nada? Pero sí hay alguien que tiene todo el poder para resolver mi situación. ¿Y qué pasa cuando tu fe en Cristo, cuando las situaciones se nos salen
de control. Cuando las cosas se complican y no hay una explicación razonable para la situación que estamos atravesando, cuando no hay respuesta a tus preguntas, cuando no hay respuesta lógica a la crisis que tú estás enfrentando en ese momento, es precisamente en este momento cuando la única respuesta que podemos encontrar es la fe en Él, es creer las cosas que no son como si fuesen en ese momento. Y es ahí cuando conocemos una verdad bien importante, cuando el entendimiento falla, cuando ya mi lógica piensa que lo que yo estoy viviendo no es sentido, es ahí donde nuestra fe entra en acción. Es ahí, en ese momento, cuando yo no tengo respuesta, pero Él sí tiene la respuesta para mí. Definiendo la palabra prueba. La palabra prueba, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Es una experiencia de Dios que asigna al creyente en el propósito de fortalecer y madurar su fe. Cuando nosotros pasamos por prueba, nuestra fe es madurada. Es decir, a diferente de la prueba, de la tentación, la prueba siempre trae un beneficio para nuestra vida. Cuando tú y yo salimos del proceso, cuando tú y yo salimos de la enfermedad o la situación que sea, créeme que tú y yo nunca volvemos a ser la persona que antes fuimos, porque entonces cuando salimos de ahí tenemos esa confianza en el Padre. En el caso de Abraham, de la prueba más difícil de su vida consistía en ofrecer a Isaac en holocausto, a ofrecer a Isaac el sacrificio. Y sabe, Abraham tuvo muchos motivos para dudar en aquel momento, ¿verdad? De, tuvo motivos para dudar y cuestionar a Dios en ese momento, porque primero, ¿verdad? Si vemos la palabra, todo el proceso de Abraham, desde que él lo llamó a salir y le dijo, vea a esta tierra, Abraham no sabía dónde iba, Abraham iba caminando con fe, dice que él caminaba como mirando al imposible, pero él caminó, ¿verdad? Por la fe y vemos que Dios empieza a hacerle diferentes promesas a Abraham y una de las cosas que le dijo, ¿verdad? Que su descendencia iba a ser multiplicada como las estrellas del cielo. Y dice que le dijo a Abraham y lo llevó al lugar y le dijo, contempla, porque así será tu descendencia. Le dio una promesa ¿verdad? A un vientre que era estéril, a un vientre que no podía concebir humanamente, pero también, ¿verdad? Además de ser estéril, también ya ellos eran avanzados en edad y humanamente, usando la lógica humana, era imposible. Así que Abraham fue, ¿verdad? Proceso y fue probado en muchas formas y en muchas manera. ¿Y qué hacemos nosotros, verdad? Cuando el Señor nos ha dado tantas promesas en nuestra vida y esas promesas parece que nunca se cumplen, que nunca llegan al cumplimiento. Muchas veces cuando nuestra vida espiritual parece que no produce, porque muchas veces estamos de prueba tras prueba, de situación tras situación, y muchas veces como que hay una esterilidad espiritual, pero yo sé que Dios es un Dios que da vida, y en el nombre de Jesús yo oro hoy y le creo al Espíritu de Dios que todo lo que está seco en tu vida va a reverdecer, va a florecer en el nombre de Jesús, que la fe en Él va a hacer que se active todo lo que ha estado muerto y estancado en tu vida. Pero vemos que, ¿verdad? Que Dios le dice a Abraham, sacrifica, ¿verdad? Lo único que tiene. Y si yo ¿verdad? No sé si Abraham cuestionaría a Dios porque la palabra lo dice, pero, ¿verdad?
creo que nosotros en la posición de Abraham empezaríamos a cuestionar y a preguntar, pero tú me sacaste de donde yo estaba, me has traído este tiempo por el camino, me pasaste por el desierto, me pasaste por diferentes lugares y ahora tú me dices que te entregue lo único que yo tengo. Fue una prueba de fe bien difícil y muchas veces el Padre nos pide a nosotros que ofrezcamos lo que a nosotros nos duele dar. David decía, yo no le daré nada a Dios que no me duela. Y es ahí, ¿verdad? Cuando somos probados en la fe, cuando Él nos manda a desprendernos de las cosas que nosotros no queremos soltar. El caso de Abraham fue un hijo, pero ¿qué el Espíritu Santo te está diciendo a ti por mucho tiempo que tienes que soltar, que tienes que dejar para que Él pueda expandir tu vida, para Él, ¿verdad? Llevarte a ese crecimiento que hace tiempo, esas promesas que hace tiempo que Él está hablando tu vida, pero muchas veces nosotros, en vez de dejarlo en el altar de Dios y rendírselo a Él, nos aferramos a Él y no lo queremos soltar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te dice, suelta hoy, suelta a tu hijo, suelta a tu hija, suelta a tu esposo, suelta eso que tú te has aferrado y no lo quieres soltar, porque cuando lo rindas en mi altar, me vas a ver a mí glorificarme en tu vida, vas a empezar a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar y las vas a empezar a ver de una manera diferente. ¿Qué nos enseña la fe de Abraham? La fe de Abraham y nuestra fe en el Señor es probada a través de la obediencia. Es simple, el Señor le manda de nosotros, Él dice que Él quiere obediencias y no sacrificio, porque nosotros podemos sacrificar finanzas, podemos sacrificar tiempo, podemos sacrificar muchas cosas en nuestra vida, pero si no caminamos en obediencia, todas esas cosas son en vano. Y vemos aquí que no hay duda que la fe de Abraham lo lleva a la obediencia en cada detalle. Y vemos, ¿verdad?, que Abraham lo hizo con exactitud y sin cuestionamiento, a pesar de lo que Dios le pedía, no tenía sentido. No tenía sentido porque él por mucho tiempo, le había hablado de una descendencia y ahora después que le había dado descendencia, le dice Dios, entrégalo en el altar. Una de las verdades más importantes para que una fe sea genuina es que tenemos que tomar una acción. Si nosotros no tomamos una acción, no vamos a ver las promesas de Dios en nuestra vida. Así que yo no puedo decir tengo fe y yo no acciono, yo no obedezco en lo que el Padre me está diciendo que haga. Siempre que hay fe, tomamos un paso y nos determinamos a hacer lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Santiago nos hace una advertencia y Santiago nos dice que la fe sin obra es muerte, es muerta, perdón. Así que, ¿verdad? La fe tiene que ser probada a través de la obediencia. La fe tiene que ser probada cuando nosotros obedecemos al Señor sin cuestionar. Y yo sé que la mayoría de las veces, casi siempre nosotros cuestionamos y le preguntamos al Señor muchas veces el por qué le espera, el por qué. Tú permites esto, ¿sabes? Porque creo que todos lo hemos hecho de una manera u otra. Muchas veces cuestionamos, pero cuando creemos y tenemos esta fe en el Señor, Él nos manda a obedecer muchas veces sin cuestionar, porque Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Y vemos que Abraham, ¿verdad? Pues tenía muchos motivos para racionar y para cuestionar el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido un hijo, ¿verdad? Mucho tiempo después de él perder toda esperanza de poder procrear. Y vemos, ¿verdad?, que la vida de Abraham y de Sara se extinguía, pero aún así Dios
cumplió la promesa en Abraham, aunque, ¿verdad? Aunque Dios, ¿verdad? Fue un mandato que Dios le hizo a Abraham y eso parecía que no tenía sentido. Es como Dios, ¿verdad? Muchas veces ha hecho promesas en nuestra vida y de momento, ¿verdad? Las cosas empiezan a caminar no de la manera que yo pensamos y decimos, pero tú me hablaste, Señor, ¿qué pasó? Yo no entiendo ahora, esto no tiene sentido, esto es contrario a la palabra que tú me habías hablado en este momento, la palabra que tú me habías hablado por mucho tiempo, pero vemos ahora que se levanta la tormenta, que las cosas son contrarias a lo que Dios nos había hablado y lo que Él nos había dicho. Pero quiero decirte que es ahí donde Él muchas veces nos está probando para ver si nosotros nos vamos a mantener firme en el momento de la prueba. Así que en el momento difícil, en el momento que tú no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, solamente confía en Él, solamente cree en Él. Tu fe en Cristo va a ser probada a través del amor. En este punto, ¿verdad? La prueba de la fe, la pregunta es, ¿a quién debes de amar más? Si vas a amar más lo que el Señor te está pidiendo, o vas a amar al Señor de tal forma que tú puedas decir, Señor, yo no entiendo, pero sí creo, te creo a ti, te amo a ti, ¿verdad? No voy a cuestionar esta situación, no voy a cuestionar lo que tú me estás pidiendo. Entonces, ¿verdad? Él nos prueba para saber si nosotros realmente le amamos. Él le preguntó a Pedro en un momento, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Verdad? Y vemos que él le hizo esa pregunta a Pedro 3 veces, ¿verdad? Y él le dio un mandato a Pedro y dijo, si me amas, apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas. El dilema de la fe en este punto, ¿verdad? Es el hecho de responder a quién amaba más a Abraham. Si Abraham amaba más a su hijo o amaba más a Dios de tal forma y de tal manera que él iba a entregar, ¿verdad? A su único hijo en la presencia del Señor y ¿sabe? Y yo le puedo decir, ¿sabe? Yo como humana, yo creo que yo verdaderamente, eh, no sé, lo dudaría y quizás creo que ni humanamente lo haría de entregar un hijo así en esa forma, ¿verdad? Pero vemos la fe de Abraham, que Abraham sabía que aunque él entregara a Isaac, pero también él sabía que el padre era capaz de levantar a Isaac de los muertos y se lo devolvería, porque cuando él salió, él dijo, iremos y volveremos. Y esa era la fe de Abraham, que aunque él sabía que él entregara lo que él amaba más el sacrificio, el Señor se lo devolvería. Y, ¿verdad? Fue un momento bien difícil para Abraham. Como muchas veces es difícil para nosotros poder entregar y delegar al Señor y desprendernos de cosas que, ¿verdad? Que a nosotros muchas veces nos duele. Tu fe en Cristo será probada en el conocimiento de Dios. Una de las grandes verdades es que la fe, ¿verdad? Tu fe muchas veces estará limitada por el conocimiento que tengas del Señor. O sea, que según el entendimiento que tú tengas de Él, así va a ser tu fe. Mientras más tú lo conozcas, mientras más tú sepas quién es Él en tu vida, mientras más tú, ¿verdad?, estés ahí en esa intimidad, conociendo al Señor, estando con Él, tu fe va a ser más grande porque vas a tener una confianza en el Dios que todo lo puede, en el Dios de los milagros. Pero cuando no tenemos un entendimiento profundo de que Él es Él en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra confianza no va a estar completamente en Él, ¿verdad? Es decir, que mientras más conocimiento del Padre, del Señor Jesucristo tú tengas, tu fe crecerá más y sin duda se fortalecerá en el Señor. Lo contrario
sería entre menos conocimiento, muchas veces debido a la pereza, a la negligencia, a la falta de estudiar las escrituras, el congregarte es el resultado de una fe débil, es una fe inconstante, y por lo tanto en el momento de la prueba tu fe va a fracasar porque no tienes un entendimiento de quién es Él en tu vida. Y por eso Abraham confiaba en Dios, porque Abraham sabía de dónde lo había traído, por el camino donde él había caminado con Dios y las promesas que él había hecho a su vida. Hoy, en esta mañana, le doy gracias al Señor por permitirme traer esta palabra, y hoy yo te invito a que veas lo que veas en tu vida, que no mires las circunstancias, que no mires los ruidos, las cosas contrarias, lo que muchas veces nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento dice, sino mira la palabra que Él te ha dicho. ¿Cuáles son las promesas que Él ha hablado a tu vida, las promesas que Él ha hablado a tu matrimonio, a tus hijos? Mantente declarando estas promesas, mantente llamando las cosas que no son como si fueran. Dale nombre. Y yo sé que aquí hay grandes mujeres de Dios y hombres de Dios que son guerreros de Dios, que le han creído al Padre en medio de las circunstancias, de las pérdidas, de los momentos difíciles, se han mantenido ahí, y no hay nada que los ha movido de Él porque están arraigados en el Señor. Pero también muchas veces habemos algunos que en el momento difícil muchas veces razonamos con nuestro entendimiento humano, porque lo primero que muchas veces llega a nuestra vida son los pensamientos negativos. Irá pasando, irá pasando, irá a ser Dios. ¿Será que sucederá? ¿Verdad? Y muchas veces, pues, entramos en un cuestionamiento. Pero qué lindo es cuando podemos mantener esa fe en el Señor, y a pesar de que estoy batallando, que muchas veces mi fe se está debilitando, que me estoy cayendo en el camino, que muchas veces yo tropiezo en el caminar con el Señor y tengo poca fuerza, pero vuelvo y me levanto porque me mantengo como se mantenía Abraham, mirando al imposible, mirando al Dios de lo imposible, mirando a ese Dios que me sacó de lo de Bar, de tierra donde nadie me quería, de tierra del abandono, del lugar de la tristeza, del dolor, y me sacó de ahí y me tiene caminando en Él. Y si Él me sacó del lugar donde yo estaba y donde tú estabas, Él no lo va a dejar, Él no lo va a desamparar. Así que mantente en este tiempo. Estamos casi para entrar al 2026, y no esperamos que las cosas mejoren, pero sí sabemos que los que están en el Señor, aunque vengan en tinieblas, Él nos va a mantener en la luz, porque la luz de nosotros es Jesucristo en el Señor. Pero cuando se acerquen esos momentos de prueba, mantente firme sin dudar, mantén tu confianza en Él. Así que gracias en esta mañana, le doy gracias al Padre y oro en esta mañana para que tu fe no decaiga, para que en el medio del dolor, del momento difícil, donde quizás ahora todas las cosas están bien, pero quizás va a llegar los momentos de prueba en nuestra vida, tú y yo nos podamos mantener firmes en Él, que nuestra confianza se mantenga en el Dios que todo lo puede, que el Espíritu de Dios sea tocando cada una de las personas que están aquí hoy. En esta mañana, toque su corazón, toque su mente, toque su familia, toque sus hijos. Y oro hoy que tú eres la esperanza de nosotros. Y como Abraham decía, iba creyendo esperanza contra esperanza. Él iba diciendo, iba batallando en contra de lo que veía contrario. Yo oro hoy que todo reverdece, que todo fructifica en tu vida, y que las promesas de Dios se van a hacer notables en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y yo oro hoy que todo lo que se ha venido levantando en tu vida, vientos contrarios, tormentas, dificultades, escasez, en el nombre poderoso de Jesús, se rompen hoy por el poder de la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo te lleva a una dimensión de gloria, de crecimiento, de fe en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.